Con esto, la herencia es nuestra. La casa y la finca deben valer por lo menos 500 millones, y con la liquidación y los ahorros de mi papá, llegamos fácil a los 600. Esa fue la frase que Mateo, mi hijo, le susurró a su esposa, Isabela, junto al féretro de su propio padre. Mientras el cuerpo de mi esposo aún no terminaba de enfriarse, ellos ya estaban calculando el valor de su vida en pesos. En ese instante, mi corazón se congeló. Pero ellos no sabían nada. No tenían ni idea del plan que Javier, mi amado esposo, había tejido meticulosamente antes de partir. Mi nombre es Elena Vargas, y tengo 69 años. El mes pasado, el amor de mi vida, Javier, falleció a causa de un cáncer de estómago. Tenía 74 años, 45 de los cuales los pasamos juntos, construyendo un mundo para los dos. Javier había sido profesor de bachillerato en un colegio público de Pereira, un hombre que dedicó su existencia a enseñar sobre la importancia de vivir con rectitud y honor. Yo, por mi parte, trabajé durante 35 años en la Secretaría de Bienestar Social del municipio, como consejera para el adulto mayor. Mi especialidad era, irónicamente, la resolución de conflictos familiares y casos de abuso económico. Nuestra pequeña casa, ubicada en un barrio tranquilo con aroma a café tostado, estaba llena de los libros de pedagogía de Javier y de mis tejidos y cerámicas. Nunca fuimos ricos, ni mucho menos, pero nos apoyamos el uno en el otro y construimos un hogar donde el calor nunca faltó. Nuestro único hijo, Mateo, tiene 45 años y trabaja en una inmobiliaria. Su esposa, Isabela, de 41, fue modelo en su juventud y ahora se dedica a ser la esposa de Mateo. Y el tesoro de nuestras vidas, nuestra nieta Sofía, una joven de 15 años, dulce y cariñosa, que cursa 9º grado. Javier y yo trabajamos hasta el agotamiento para pagar la universidad de Mateo. No queríamos que nuestro hijo comenzara su vida adulta cargando con deudas. Ese era nuestro pacto. Le ayudamos con 10 millones de pesos para su matrimonio, y luego con otros 20 millones para la cuota inicial de su apartamento en un conjunto cerrado de la Avenida Sur. En total, a lo largo de los años, le habíamos dado a Mateo más de 50 millones de pesos, una suma considerable para 2 empleados públicos. Hace 6 meses, a Javier le diagnosticaron el cáncer. Desde ese día, mi vida se trasladó al hospital. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidarlo. Mateo e Isabela vinieron a visitarlo las primeras semanas, pero con el tiempo, sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Durante el último mes, solo Sofía venía cada fin de semana, sin falta. «Ánimo, abuelito, tú eres un berraco», le decía, mientras le sostenía la mano. Javier, en sus momentos de lucidez, me confesaba su angustia. «Vieja, estoy preocupado por Mateo». «¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa?» «Últimamente solo me habla de plata. Que en cuánto se puede vender la casa, que cuánta liquidación me quedó, que si el seguro de vida era grande». «Seguro lo hace porque se preocupa por nosotros, Javier. Está pensando en el futuro». Pero Javier negaba con la cabeza, su mirada nublada por la morfina y la tristeza. «No, Elena». Sofía me contó algo. Escuchó a Mateo decirle a Isabela, si mi papá se muriera rápido, la vida sería mucho más fácil. Me negué a creerlo. No podía ser. Mi hijo no podía ser ese monstruo. Pero la expresión de Javier era de una seriedad absoluta. «Si algo me pasa, mi amor, tienes que protegerte. Trabajaste 35 años en bienestar social. Confía en esa experiencia. Úsala para ti misma». Y el mes pasado, Javier se fue. Exhaló su último aliento mientras sostenía mi mano, susurrando un último «gracias». Al funeral asistió muchísima gente. Colegas, vecinos, y sobre todo, decenas de exalumnos que llegaron a despedirse de su viejo profesor. «El profe Javier me cambió la vida. Me enseñó a ser una buena persona», decían algunos, con los ojos llenos de lágrimas. «Fue un maestro de vida, doña Elena. Un verdadero guía».
Escuchando esas palabras, sentía el pecho henchido de orgullo, constatando el inmenso amor que mi esposo había sembrado. Fue en medio de ese ambiente solemne que escuché las voces de Mateo e Isabela, cuchicheando en un rincón de la sala de velación. Con esto, la herencia es nuestra. La casa y la finca deben valer por lo menos 500 millones, y con la liquidación y los ahorros de mi papá, llegamos fácil a los 600. Era la voz de Mateo. Clara, nítida, teñida de una codicia que me heló la sangre. Mis oídos se negaban a procesarlo. Uf, sí, tu papá se demoró mucho en morirse, respondió Isabela, con una risita ahogada. A mi mamá la metemos en un hogar geriátrico de medio pelo. Con 1 millón al mes que le demos, tiene de sobra. Esa vieja no sabe nada de plata, es fácil de enredar. Claro, mi amor. Le decimos que es por su bien y se lo cree todo. Me quedé paralizada. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo. Frente al ataúd de mi esposo, mientras su cuerpo aún conservaba un rastro de calor, ellos se reían y planeaban cómo despojarme de todo. La misma estructura de abuso que había visto tantas veces en mi oficina, las historias más viles de abandono y crueldad, se estaban materializando en mi propia familia. Mi propia sangre. Tan pronto como terminó el entierro, la actitud de Mateo e Isabela cambió de forma descarada. Esa misma noche, se instalaron en mi casa, con la excusa de hacerme compañía. Suegrita, tenemos que hablar del futuro, dijo Isabela esa noche, con un tono falsamente compasivo. Esta casa es muy grande para que usted viva sola, ¿no le parece? Además, el impuesto predial debe ser altísimo. Mamá, lo mejor es que nosotros nos encarguemos de la casa y tú te vayas a un hogar geriátrico. Estarás más cómoda y segura, añadió Mateo. Pero aquí están todos los recuerdos de su padre, balbuceé. Los recuerdos se llevan en el corazón, mamá, me interrumpió Isabela, con una sonrisa condescendiente. No es bueno apegarse a las cosas materiales, es malo para el espíritu. Mi experiencia de 35 años me gritaba que aquello era el preludio de un abuso económico de manual. Pero era mi hijo, mi único hijo. Una parte de mí se resistía a creer que fuera capaz de tanta maldad. A la semana siguiente, Isabela trajo a un agente inmobiliario a la casa sin siquiera consultarme. Es para ir mirando lo del hogar para mi suegrita, necesitamos saber cuánto vale la propiedad para costearlo, le explicó al hombre, mientras yo los observaba desde el sofá, sintiéndome una extraña en mi propia casa. La ubicación es excelente. Con el lote, yo diría que unos 550 millones de pesos, dijo el agente. Los ojos de Mateo brillaron con una luz voraz. Vaya, más de lo que pensaba. Con eso, el ancianato sale regalado. Me quedé petrificada. Apenas habían pasado 2 semanas desde la muerte de Javier, y a ellos no les importaba en lo más mínimo mi dolor. Solo veían signos de pesos en las paredes que habían albergado toda una vida de amor. Poco después, comenzaron las peticiones de dinero. Suegrita, qué pena molestarla, pero es que tenemos un problema, dijo Isabela un día, con cara de aflicción. A Mateo le salió una capacitación muy importante en la empresa, pero tiene que pagarla al por adelantado. Son como 5 millones de pesos, usted no nos los podría prestar. Le juramos que se los devolvemos el mes que viene. Dudé. 5 millones era una suma considerable. Pero si se trataba del trabajo de mi hijo. No pude negarme. Está bien. Pero por favor, me los devuelven. Ay, gracias, suegrita. Nos salva la vida. Exclamó Isabela, abrazándome con una efusividad que me resultó repulsiva. Por supuesto, ese dinero nunca regresó. Una semana más tarde, apareció Mateo con cara de tragedia. Mamá, imagínate que se me dañó el carro. Necesito 3,5 millones para el arreglo. Es el que uso para ir a trabajar, estoy embalado. ¿Un arreglo de 3,5 millones? Sonaba exagerado, pero de nuevo, cedí. Era para apoyar a mi hijo en su vida,
o eso me decía a mí misma para justificar mi debilidad. Y a la semana siguiente, Isabela volvió al ataque. Suegrita, ¿usted no nos podría ayudar con un curso de breakfast para Sofía? ¿Quiere entrar a una buena universidad? Claro, por mi Sofía lo que sea. ¿Cuánto es? Son 800.000 pesos mensuales. Pero usted sabe, la educación es una inversión para el futuro, ¿cierto? ¿Acepte pagar esa mensualidad? Cualquier cosa por el futuro de mi nieta. Más tarde, cuando le pregunté a Sofía directamente, me enteré de la verdad. No estaba en ningún curso. Los 800.000 pesos mensuales estaban yendo en los tratamientos de belleza y las compras de Isabela. Abuela, ¿cuál curso? Yo no estoy haciendo nada de eso. Mi mamá te volvió a decir mentiras. La decepción fue como una puñalada. Con cada petición, mis ahorros disminuían a un ritmo alarmante. En solo 3 meses, les había dado casi 10 millones de pesos. Pero era incapaz de decir que no, atrapada en la idea de que mi deber como madre era sostenerlos, sin importar el costo. Lo más doloroso, sin embargo, fue el cambio en su trato hacia mí. Un día, caí en cama con una gripa terrible. Isabela me dijo, con una frialdad cortante: Suegrita, si está tan enferma, vaya al médico. Yo no la puedo acompañar porque tengo cita en la peluquería. Tuve que llamar un taxi para ir a urgencias. Mientras esperaba, vi a una mujer de mi edad acompañada de su hijo, quien le acariciaba la mano con ternura. El corazón se me arrugó. Al volver a casa, Isabela me recibió con un reproche. Ay, suegrita, gastando plata en médicos. La próxima vez tómese un Dolex y ya, que eso también es un platal. No pude responder. Les había dado millones, y ahora me recriminaban por gastar en mi propia salud. El trato con la comida también se volvió humillante. Cuando se quedaban en casa, Isabel abría la nevera sin ningún pudor y se llevaba lo que le apetecía. Nosotros los jóvenes comemos distinto que usted, suegrita. Así que me llevo esta carne, bueno. Pero lo que más me destrozó fue que empezaron a limitar mi relación con Sofía. Cada vez que mi nieta venía a visitarme, Isabela se quedaba pegada a nosotras, vigilando cada palabra. Suegrita, por favor no le meta ideas raras a Sofía en la cabeza. ¿Ideas raras? ¿A qué te refieres? No le hable de plata ni le diga cosas malas de nosotros. Eso no es una buena influencia para una niña. Ya no podía hablar a solas con mi nieta. Isabela siempre encontraba una excusa para llevársela, que tenía tareas, que tenía una clase. Un día, la situación llegó a un extremo insostenible. Estaba tomando un café con una amiga del barrio en la panadería de la esquina, cuando Mateo apareció de repente. Mamá, ya es hora de irse. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Haga caso y vámonos ya, dijo, y me agarró del brazo con fuerza, sacándome a rastras del local frente a la mirada atónita de mi amiga. Mamá, es mejor que no ande contando sus cosas con la gente del barrio. No queremos que se pongan a inventar chismes. No lo podía creer. Ahora también me prohibían conversar con mis amigas. Estaban aislándome sistemáticamente del mundo exterior, cortando mis lazos con cualquiera que pudiera ofrecerme apoyo. Era su estrategia. Y entonces, ocurrió el evento que lo cambió todo. Una noche en que se quedaron a dormir, escuché sus voces desde la sala. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración. Honestamente, mi mamá no es más que un cajero automático, dijo Mateo. Total. Pero todavía le podemos sacar más plata. Esa señora no sabe decir que no, respondió Isabela, riéndose. Los 5 millones de la capacitación. Los 3,5 del arreglo del carro. Los 800.000 mensuales de Sofía. Todo era mentira, y se lo creyó enterito. ¡Qué risa! Esos 5 millones me los gasté en el casino en 2 noches. ¿Y tu carro no tiene ni un rayón? Mi mamá es demasiado buena gente. O más bien, demasiado boba. No conoce el mundo.
Sentí que las piernas me fallaban. Cada peso que les había dado, cada sacrificio, había sido basado en una red de mentiras. Habrá que preguntarle cuánto le queda en la cuenta. Claro. Con la excusa del hogar geriátrico, seguro se asusta y nos suelta toda la información. De verdad que fue un alivio que tu papá se muriera. Las palabras de Isabela fueron la última palada de tierra sobre mi corazón. Desde el funeral estábamos calculando la herencia. Esos 600 millones son fijos. A mi mamá la metemos en cualquier ancianato y nos olvidamos de ella. Nosotros tenemos nuestra propia vida, no estamos para cuidar viejos. No pude moverme. Yo, que durante 35 años había asesorado a ancianos víctimas de abuso económico, que había visto las peores facetas de la codicia familiar, estaba viviendo en carne propia el guión más cruel. A la mañana siguiente, Isabela me saludó con su habitual voz melosa. Buenos días, suegrita. Qué día tan bonito. Su sonrisa era la misma de siempre, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera existido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba frente a una actriz consumada, una depredadora con piel de oveja. Suegrita, ¿qué le parece si empezamos a visitar hogares geriátricos esta semana? Propuso de repente. Pero... yo todavía puedo vivir sola. Sí, pero es por si le pasa algo. Además, seguro se divierte más con gente de su edad. Reconocí la táctica al instante. Es lo que en mi trabajo llamábamos el encierro, aislar al anciano, internarlo en una institución y tomar control total de sus bienes. Pero era la esposa de mi hijo. Una parte de mí aún luchaba por no creerlo. Ese mismo día, Sofía vino a verme sola, al salir del colegio. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. Abuela, tengo que contarte algo muy importante. ¿Qué pasó, mi amor? Es que... yo escuché todo lo que mis papás hablaban cuando el abuelo estaba en el hospital. Sofía comenzó a llorar. Mi mamá le decía a mi papá que si el abuelo se moría rápido, la casa y la plata serían de ellos. Y mi papá le respondió que no se preocupara, que tú no podías hacer nada sola y que era fácil engañarte. El mundo se me vino encima. Lo estaban planeando desde antes de que Javier muriera. Abuela, yo no quería. Me dio mucha rabia que dijeran esas cosas tan horribles con el abuelo todavía vivo. Gracias por decírmelo, mi vida. Quiero protegerte, abuela. Se lo prometí al abuelo antes de que se fuera. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza y me hicieron recordar la última conversación con mi esposo. Él había visto la verdadera naturaleza de nuestro hijo. Y me había encomendado una misión, luchar. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Se acabó. La paciencia, la negación, la venda de amor maternal que me había cegado, todo se desvaneció. Mi vida es mía. No nací para ser el cajero automático de nadie. Cuando Javier murió, me prometí a mí misma que saldría adelante. Defendí los derechos de los ancianos durante 35 años. Lo que mi hijo y su esposa estaban haciendo era un libro de texto de abuso económico. Y yo, mejor que nadie, sabía cómo contrarrestarlo. Al día siguiente, llamé a mi excolega y amiga, Gloria. Doña Elena, ¿cómo está? Se le oye la voz apagada. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Eso es abuso económico, Elena. Es exactamente igual a los casos que atendíamos. Pero es que es mi hijo, Gloria. Eso no importa. ¿A cuántos ancianos ayudaste a salir de situaciones así? Ahora te toca a ti. Es tu turno de salvarte. Gloria continuó. ¿Te acuerdas del abogado, el doctor Camilo Rincón? Trabajamos con él en varios casos de defensa de los derechos del adulto mayor. Deberías hablar con él. En secreto, visité la oficina del doctor Rincón. Doña Elena, qué gusto verla. Lamento mucho lo de su esposo. Doctor Rincón, vengo a pedirle ayuda. Le expliqué la situación. Su rostro se fue ensombreciendo a medida que hablaba.
Esto es un caso clásico de abuso con fines hereditarios. A propósito, ¿cómo va el proceso de sucesión de don Javier? No he hecho nada. Mis hijos dijeron que ellos se encargarían de todo. Eso es muy peligroso. Lo primero es verificar el estado exacto de la herencia. Cuando el doctor Rincón investigó los registros, descubrió algo asombroso. Doña Elena, su esposo, era un hombre increíblemente previsor. ¿A qué se refiere, doctor? Primero, la casa y el lote. Hace 3 años, don Javier puso todo a nombre de los dos, bajo la figura de sociedad conyugal. La parte que su hijo podría heredar es apenas una fracción. Me quedé sin palabras. Javier siempre fue muy organizado, pero nunca imaginé que hubiera hecho algo así. Además, continuó el abogado, durante los últimos 5 años, su esposo le hizo donaciones en vida, de forma legal. Usando el monto exento de impuestos, le transfirió un total de casi 50 millones de pesos a una cuenta que está únicamente a su nombre. El beneficiario del seguro de vida también fue cambiado. Ahora es usted al 100%. Como el seguro no hace parte de la masa sucesoral, a su hijo no le corresponde un solo peso de ahí. El CDT de 200 millones de pesos en el banco también fue transferido a su nombre el año pasado. Y entonces, llegó la revelación final. De hecho, doña Elena, su esposo, vino a consultarme hace un año. Estaba preocupado por el comportamiento de su hijo. El doctor Rincón me contó la conversación que tuvo con Javier. Doctor, mi hijo últimamente me pregunta mucho por el valor de la casa, por mi liquidación. Es como si estuviera esperando a que me muera. Mi Javier había visto la verdad con una claridad dolorosa. En resumen, doña Elena, lo único que su hijo puede heredar legalmente son unos 20 millones de pesos en efectivo de una cuenta de ahorros. La casa, el lote, los ahorros principales. Todo es exclusivamente suyo. Hay algo más, dijo el abogado, sacando un sobre de un cajón. Su esposo me dejó esto para usted. Me pidió que se lo entregara si alguna vez venía a mi oficina por problemas con su hijo. Abrí el sobre. Dentro, una carta escrita con la caligrafía temblorosa pero firme de Javier. Mi Elena, si estás leyendo esto, es porque Mateo te ha hecho algo terrible. Yo ya había visto su verdadera naturaleza. Para protegerte, puse todos nuestros bienes a tu nombre. Tú defendiste los derechos de los ancianos durante 35 años. Confía en esa experiencia. Lucha por ti misma. Te ama, tu Javier. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Mi esposo, hasta el último momento, había estado cuidándome. Doña Elena, es crucial que sus hijos aún no sepan nada de esto. Necesitamos que sigan creyendo en la fantasía de los 600 millones. Es la única forma de recolectar pruebas contundentes de sus intenciones. ¿Qué debo hacer, doctor? Deje que ellos sigan actuando bajo esa premisa. Grabe sus conversaciones. Consulté con el abogado. Use la grabadora de su celular. Como usted es parte de la conversación, es legalmente admisible como prueba. Cerca de mis 70 años, tuve que aprender a manejar un smartphone. Sofía me ayudó, riéndose. Abuela, quien te viera, toda tecnológica. Preparé a Sofía y a mi amiga Gloria para que fueran testigos. El testimonio de mi nieta era especialmente importante. Sofía, mi amor, necesito que me ayudes con algo muy delicado. Le expliqué el plan. Abuela, haré lo que sea. Por ti y por la promesa que le hice a mi abuelo. La recolección de pruebas comenzó explotando la confianza de Mateo e Isabela. Fingí ser una anciana frágil e ignorante. Ay, Mateo, ese trámite de la sucesión suena tan complicado. Yo de eso no entiendo nada. ¿Por qué no se encargan ustedes de todo? Claro, mamá. No te preocupes, nosotros lo manejamos, respondió él, visiblemente satisfecho. Isabela, ¿y lo del hogar geriátrico? ¿Tú me ayudas a buscar uno bueno? Por supuesto, suegrita. Le encontraremos el lugar perfecto.
Estaban completamente confiados. Y fue así como logré obtener la prueba definitiva. Una noche que se quedaron, activé la grabadora de mi celular y la dejé sobre la mesa de noche. Con esos 600 millones pagamos los 50 que debemos y nos queda un montón de plata, dijo Mateo. Claro. Compramos camioneta nueva y nos vamos de crucero por el Caribe. A mi mamá le damos 1 millón al mes y listo. ¿La metemos en el ancianato más barato que encontremos? Esa vieja es de otra época, tiene la cabeza dura. Le decimos que es lo mejor y nos cree. La metemos allá, vendemos la casa, manejamos la plata y perfecto. ¿De verdad que tu papá estorbaba? Qué alivio que ya no esté, dijo Isabela. Esa última frase fue un golpe devastador. Negaba mi humanidad, revelaba su plan de despojo con una claridad brutal. También grabé conversaciones donde admitían sus estafas. Mi suegra sí que es boba. Le pides 5 millones y te los da sin preguntar, se burlaba Isabela. Y se creyó el cuento de la capacitación. Si supiera que me los jugué todos. Le deben quedar por lo menos 100 millones en la cuenta. Se los vamos a sacar todos, hasta el último centavo. Mientras escuchaba las grabaciones, mis manos temblaban de ira. Las conversaciones grabadas con Gloria también sirvieron como testimonio. Elena, esto es un abuso planeado y sistemático. Es el mismo patrón que vimos cientos de veces. Aíslan al anciano, le quitan su capacidad de decidir y lo despojan de todo. Nunca pensé que mi propio hijo. Tú eres una profesional, Elena. No te dejes llevar por las emociones. Descubrimos algo aún más grave. Creyéndose dueños de una fortuna inexistente, Mateo e Isabel habían empezado a endeudarse a lo grande. El doctor Rincón averiguó que Mateo había sacado un crédito de 50 millones para la cuota inicial de una camioneta de lujo, e Isabel había pagado un viaje a Europa de 20 millones con la tarjeta de crédito. Están actuando como si ya tuvieran el dinero. Esto es una prueba irrefutable de sus intenciones. Dejemos que se hundan un poco más. El golpe será más efectivo. Doctor, ¿estoy haciendo lo correcto? Siento que estoy traicionando a mi hijo. Doña Elena, usted no lo traicionó. Él la traicionó a usted primero. Y está ignorando la voluntad de su esposo. Esto, además, es una lección. Es necesario que aprendan que engañar a la gente tiene consecuencias. Sus palabras disiparon mis últimas dudas. Después de 3 meses, tenía un arsenal de pruebas, la transferencia de bienes perfecta de Javier, que dejaba a Mateo con apenas 20 millones, más de 25 grabaciones con sus amenazas y planes, pruebas de los 10 millones que me habían sacado con engaños, el testimonio de Sofía y de Gloria, y la evidencia de sus deudas por 70 millones de pesos. Javier, mi amor, me protegiste hasta el final. Ahora me toca a mí honrar tu voluntad, pensé. Mi corazón estaba en paz. No había más dudas. Ellos me subestimaron. Creyeron que una mujer de casi 70 años era un blanco fácil. Pero no sabían que se estaban enfrentando a una profesional con 35 años de experiencia. Y no sabían que el amor de mi esposo me había dejado todas las armas necesarias. Mañana, todo terminaría. Llegó el día de la reunión formal para la lectura de la sucesión en la notaría. Mateo e Isabela llegaron radiantes, creyéndose millonarios. Ya no solo hablaban de la camioneta y el viaje, ahora planeaban remodelar mi casa. Mamá, llegó el gran día, dijo Mateo, rebosante de expectación. Por fin empieza lo bueno, añadió Isabela. El notario carraspeó y comenzó. Muy bien, procederemos a detallar los bienes del señor Javier Vargas. En cuanto a las propiedades, casi todas se encuentran en sociedad conyugal o ya fueron transferidas en vía a nombre de su esposa, la señora Elena Vargas. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Preguntó Isabela, confundida. El único bien que le corresponde heredar al señor Mateo Vargas es un saldo de 20 millones de pesos en una cuenta de ahorros. ¿20 millones?
¿Qué es esta mierda? ¿Dónde están los 600 millones? Gritó Mateo. En ese momento, me puse de pie. Su padre lo arregló todo antes de morir. Y por cierto, grabé cada una de sus conversaciones. Saqué mi celular y reproduje el audio. ¿De verdad que tu papá estorbaba? Qué alivio que ya no esté. Con esos 600 millones pagamos los 50 que debemos. A mi mamá le damos 1 millón al mes y listo. Con cada frase, los rostros de Mateo e Isabela se descomponían, pasando del blanco al verde. El doctor Rincón remató. Además, se iniciará una demanda para la devolución de los 10 millones de pesos obtenidos mediante fraude. ¿Fraude? ¿De qué habla? Tartamudeó Isabela. Los 5 millones de la capacitación, los 3,5 del arreglo del carro, y las mensualidades del curso de Sofía. Todo basado en mentiras, ¿no es así? En sus propias grabaciones admiten que se gastaron el dinero en el casino y en salones de belleza. Mateo se levantó de un salto y se abalanzó hacia mí. Nos engañaste, eres una tramposa. Los que engañaron fueron ustedes, respondí, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Mamá, por favor, ayúdanos. Suplicó Isabela. Yo sentí lo mismo que sintieron tantos ancianos a los que atendí en mi oficina. Sentí lo que es que tu propia familia te vea como una carga, como un estorbo. Ahora es su turno de sentirlo. Mateo, ¿recuerdas lo que dijiste frente al ataúd de tu padre? Con esto, la herencia es nuestra. Su cuerpo ni siquiera se había enfriado. El rostro de Mateo era una máscara de terror. E Isabela, tú te reíste y dijiste que tu suegro se había demorado mucho en morir. No pudieron decir nada. El doctor Rincón dio el golpe de gracia. Sus acciones podrían considerarse causa de indignidad para suceder. Eso significa que podrían perder incluso los 20 millones. Y por supuesto, la deuda de 70 millones por la camioneta y el viaje sigue en pie. ¿Tienen cómo pagarla? La ruina de mi hijo y su esposa fue total y absoluta. 70 millones en deudas, más los 10 que debían devolverme. 90 millones en total. Mamá, por favor, haz algo. Llorisqueaba Mateo. ¿Ahora me llamas mamá? ¿No era yo un cajero automático? ¿Un estorbo? Trabajé 35 años en bienestar social. Vi a decenas de familias como ustedes. Pero tú, Mateo. Tú, que creciste viendo mi trabajo, ¿cómo pudiste hacerme lo mismo a mí? A partir de hoy, queda prohibido cualquier tipo de contacto con la señora Elena, sentenció el abogado. Si se acercan a ella, tomaremos medidas legales. La caída de Mateo e Isabela fue estrepitosa. Mateo cometió error tras error en su trabajo y terminó despedido. Isabela buscó empleo, pero con una deuda de 90 millones, era imposible salir a flote. Un año después, se declararon en bancarrota. Se fueron a vivir con los padres de Isabela, quienes los repudiaron. ¿Cómo pudieron tratar así a doña Elena, una mujer tan buena? Su matrimonio se desmoronó. Finalmente, terminaron viviendo en un apartaestudio de una sola habitación en un barrio pobre. Mateo me llamó una última vez. Mamá, me equivoqué. Por favor, déjame volver a empezar. Pídele perdón a tu padre. Cuando él te perdone desde el cielo, entonces hablamos. Lo que ustedes me hicieron, Mateo, es un delito. Se llama abuso económico. Es increíble que te atrevieras a hacérselo a la persona que más sabía de ese tema en toda la ciudad. Colgué el teléfono y miré la foto de Javier. Mi amor, tus alumnos se convirtieron en grandes personas. Pero nuestro hijo fue una decepción. 6 meses después, retomé el trabajo de mi vida. Empecé a hacer voluntariado en una fundación de defensa de los derechos del adulto mayor. Doné 100 millones de pesos de la herencia para crear un fondo a nombre de Javier Vargas, destinado a ayudar legalmente a víctimas de abuso. Sofía ahora pasa los fines de semana conmigo.
Después del divorcio de sus padres, nuestro lazo se ha hecho irrompible. Abuela, quiero ser tan fuerte como tú. Ya lo eres, mi amor. Pero lo más importante es valorar a las personas. Tus padres se olvidaron de eso. Yo nunca lo olvidaré. El abuelo y tú me lo enseñaron. Ahora, en la primavera de mis 70 años, contemplo los guayacanes que Javier plantó en el jardín, florecidos de un amarillo intenso. Doña Elena, qué belleza de árboles. ¿Cómo va el voluntariado? Me pregunta Gloria, que vino de visita. Muy bien. Creo que Javier estaría orgulloso. Nunca pensé que lo que aprendí en 35 años de trabajo me serviría para salvarme a mí misma. Sostengo en mis manos la última carta de mi esposo. Javier, fuiste mi compañero hasta el final. Ahora, con lo que me dejaste, me toca a mí proteger a otros. Una brisa suave me acaricia el rostro. Mi nueva vida apenas comienza. Y aunque es tarde, quizás esta es mi verdadera vida. Cuídame desde donde estés, mi amor, susurro. Desde la casa del vecino, llegan las risas de unos niños. Escuchándolas, recibo un nuevo día con el corazón en paz. Hace poco, me enteré de algo interesante. Mateo e Isabela se divorciaron. Él, sin un lugar a donde ir, vive en la calle. Isabela volvió con sus padres, pero perdió por completo su confianza. Sofía, por decisión judicial y deseo propio, vive conmigo de forma permanente. Abuela, no puedo perdonar a mis papás, me dijo un día. El rencor es un veneno, Sofía. Mejor miremos hacia adelante. El abuelo querría eso. Pero lo que hicieron fue muy horrible. Sí, mi amor. Pero ahora están recibiendo las consecuencias de sus propias decisiones. Mi nueva vida es más plena de lo que imaginé. Preparamos el desayuno juntas, por la mañana voy a mi voluntariado, y por la tarde ayudo a Sofía con sus tareas. Cada noche, le hablo a la foto de Javier. Mi amor, hoy fue otro día tranquilo. Sofía está mejorando en matemáticas, seguro salió a ti. No es necesario perdonarlo todo solo por los lazos de sangre. Si no hay amor verdadero, la sangre no significa nada. Incluso a los 70 años, una puede defender su propia vida. Si alguien está pasando por una situación similar, no se rinda. Su vida es suya hasta el final. Lo más importante es saber quién te ama de verdad. Yo tengo a Sofía, y tengo el camino que el amor de Javier me dejó. Y con eso, es más que suficiente. Mi último consejo es para mi hijo y su exesposa: quien engaña, siempre recibe su merecido. Es la lección más importante que aprendí en 35 años de servicio. Nunca es tarde para aprender a valorar a las personas. Pero esa ya no es mi tarea. Yo tengo una nueva vida, y tengo a mi nieta